Muchas gracias. Quiero empezar por agradecer a la directora de la Escuela Nacional de Trabajo Social, la maestra Carmen Casas Ratia. Muchas gracias por la anfitrionía, aunque también es mi casa. Muchas gracias. No es el primer evento de debate que realizamos aquí. Ya hemos venido a presentar libros propios y de otros, pero muchas gracias, maestra Carmen Casas. Bienvenida siempre. También quiero agradecer a la doctora Juana Suárez Conejero. Ella fue mi tutora en la maestría y mi tutora principal en el doctorado. En efecto, es cierto lo que dice, 6 años trabajamos juntos y debatimos muchos de estos temas, y su acompañamiento fue indispensable para encontrarle muchas veces la cuadratura al círculo, porque ya oyeron ustedes que es socióloga y además cibernética. Entonces, con esa formación, pues me ayudó muchísimo a encontrar salidas a las inquietudes que presenté tanto en la maestría como en el doctorado. Le agradezco mucho, con mucho cariño, su presencia hoy y su presencia a lo largo de todos estos años académicos. Muchas gracias a la doctora Lucía Álvarez Enríquez, que fue mi tutora también, cotutora en el doctorado de estudios latinoamericanos, experta en los temas de ciudad y ciudadanía, de derechos, particularmente derechos sociales. Le agradezco mucho el curso que me tocó con ella, que fue muy importante también para terminar de aterrizar diversas ideas sobre la construcción de los derechos como una construcción social y no eminentemente jurídica. Agradezco al maestro Elí Evangelista, quien ha sido motivador para mí desde hace años en temas académicos. De hecho, hace ya como 15 años publiqué un libro que se llama Los derechos de las familias en la Ciudad de México, y Elí me dijo, ¿no quieres presentarlo en trabajo social? Yo le dije, por supuesto. Así como esa vez, en otras, siempre ha sido un motivador de este vínculo entre política y academia. Y sobre todo, no me da tiempo de mencionar aquí a todas y todos los presentes, sería además injusto. Muchas gracias a todas y todos los que se encuentran para la presentación de este libro. Gracias de todo corazón. Aquí también agradezco la presencia de los que están en el auditorio y me dicen que hay otras personas que están afuera del auditorio. También muchas gracias. Y desde aquí le envío un saludo a la doctora Elvira Concheiro y al doctor Enrique Semo, que fue el presidente del jurado en el examen doctoral, que nos mandó una intervención, que es también un académico de mucha historia científica y política. México está viviendo un intenso proceso de cambios políticos y sociales. El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, dice incluso que estamos viviendo momentos estelares en la vida de México. Desde la presidencia, le ha correspondido a él conducir un cambio que transformó la vida política de México, la forma de asignar el presupuesto, la política social, el cobro de los impuestos, la relación con el pueblo y el orden de prioridades. Se logró en esta etapa el primer sexenio sin devaluación del peso respecto del año de inicio de la administración. Se convirtió México en el segundo país con menos desempleo en el mundo. Alcanzó cifras récord en inversión extranjera,
así como en trabajadores registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Se acabó con el régimen general de la subcontratación y aumentó el salario mínimo a una velocidad en la que nunca había aumentado. Se duplicó, más que duplicó el reparto de utilidades. Se incrementó el número de días de vacaciones. Aumentó la pensión de los trabajadores. Se abolió el llamado horario de verano. Se recuperó la participación mayoritaria del Estado en la generación de electricidad. Se consiguió que por primera vez el sur del país creciera más que el norte. Se le devolvió a los yaquis 50,000 hectáreas de tierra. Se creó una pensión universal de adultos mayores desde los 65 años y una pensión universal para las personas con discapacidad, así como una beca universal para todos los estudiantes del bachillerato del país. Se construyeron un Tren Maya, un tren transísmico, un aeropuerto, una refinería y también se levantó de nuevo el sistema de riego en muchas regiones del país, cosa que es menos conocida. Se abolieron privilegios como el avión presidencial, el Estado Mayor Presidencial, la residencia oficial de Los Pinos, los seguros de gastos médicos mayores a costa del erario, los bonos de productividad, los viajes excesivos al extranjero, los sueldos excesivos para los altos mandos de la administración pública. Se eliminó la condonación de impuestos que usaban los grandes consorcios económicos. Se eliminó también la partida secreta del presidente, las pensiones millonarias a expresidentes. Y lo más importante de todo en este pequeño resumen, durante este sexenio disminuyó la pobreza, disminuyó la desigualdad y aumentaron los ingresos de todos los sectores sociales. Para decirlo académicamente, de todos los deciles de la población. Con el sello mexicano, con nuestro estilo, basados en nuestra historia, desarrollamos un proceso. Sin embargo, aún con sus especificidades, el caso mexicano forma parte de un fenómeno regional más amplio que ha sido denominado ciclo progresista latinoamericano. En México tuvimos una revolución mexicana con un momento climático en el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas. Se promulgó la Constitución de 1917 que estableció derechos sociales. Se repartió la tierra, se nacionalizaron industrias como el petróleo, se construyeron escuelas, muchas superiores como el Instituto Politécnico Nacional, y en años posteriores se desarrollaron el sistema de seguridad social, la salud pública y otros derechos. Pero con la llegada del neoliberalismo en los años 80, muchas de esas conquistas se desmantelaron, se eliminaron, se mediatizaron o se distorsionaron. El salario se vino abajo, muchos contratos colectivos se destruyeron, muchos trabajadores fueron despedidos masivamente, la educación pública superior dejó de crecer, incluso se cuestionó su gratuidad, se privatizó el sistema de pensiones, se privatizaron las empresas públicas estratégicas, creció la pobreza y aumentó tremendamente la desigualdad. Bueno, hace poco mencionaba lo que se hizo en el ISSSTE, en una institución pública. Desde dentro se privatizaron servicios como la anestesia, el laboratorio clínico, el banco de sangre, la endoscopía, la osteosíntesis. Todas estas las hacían empresas privadas dentro de una institución pública. Recientemente se nacionalizaron. Todas estas privatizaciones y retrocesos implicaron reformas que fueron aprobadas por una mayoría calificada que formaron el PRI y el PAN durante 30 años consecutivos, de 1988 al 2018. Llegaron a tener casi el 90% de la representación en el Congreso
ambas fuerzas políticas. Ahora se extrañan, se admiran los intelectuales orgánicos del viejo régimen, que pueda haber otra mayoría calificada, no formada por ellos, sino por fuerzas progresistas que tienen otro proyecto al que el pueblo de México le dio el voto para hacer mayoría calificada y hacer otras reformas diferentes en un sentido distinto. Así, a partir del 2018, vino un viraje en el país, un viraje social, para darle fin al periodo neoliberal e iniciar una ruta de bienestar que resumí al principio de esta intervención. Pero en otros lugares de América Latina ocurrieron procesos similares, con una periodización histórica parecida. Así, encontramos, por ejemplo, que se repite en varios casos, una construcción de derechos sociales durante una época que llamamos nacional popular, una deconstrucción de derechos sociales durante una época que llamamos neoliberal y una reconstrucción de derechos sociales durante una época que llamamos ciclo progresista. En Argentina tuvimos una oleada de movimientos obreros y populares muy intensa, entrelazada con revueltas y grandes movilizaciones que tuvieron un momento climático y cultural en lo que conocemos como el peronismo. Entonces, se reconocieron muchos derechos de los trabajadores, de organización, aumentó el salario, se establecieron contratos colectivos, es decir, crecieron los derechos de los trabajadores. También se expandió la educación. No solo eso, sino que en Argentina se reconoció la gratuidad de la educación pública superior desde 1949, mucho antes que en México. Y se nacionalizaron en esos años del peronismo transporte, energéticos, petróleo, destacadamente electricidad y diversos servicios públicos. Después también vino una oleada de privatizaciones. Prácticamente en Argentina se privatizó todo, junto con un intenso proceso de corrupción. Se castigó el salario desde las dictaduras militares y luego con los gobiernos de la llamada transición, y se derrumbaron todas las protecciones nacionales a su economía, los aranceles y otros mecanismos de autonomía económica. También, más adelante, vino un proceso de reconstrucción, fundamentalmente a partir de la llegada al gobierno de Néstor Kirchner. Se recuperó el salario, se recuperó el empleo, se derogaron las reformas de flexibilidad, se recuperó el carácter público del sistema de pensiones, se universalizaron las llamadas asignaciones familiares que se daban en el campo laboral y se extendieron para quienes no están en el campo laboral formal, entre muchas otras reformas que permitieron a Argentina crecer durante una década y al mismo tiempo distribuir riqueza. En Bolivia, en los años 30 y 40, hubo varios gobiernos de corte nacional popular, pero el de mayor consolidación ocurre con la llamada Revolución de 1952. Entonces se conquistaron, dirigida por el Movimiento Nacionalista Revolucionario. Esta logró muchos avances en los temas de educación. El tema de la tierra fue muy fuerte en Bolivia también. Los temas relacionados con el voto universal, la cultura y la nacionalización de minas y otras industrias. Vino también un periodo neoliberal, se privatizaron las empresas, hubo una caída del gasto social, se castigó el salario. Es más, se establecieron impuestos al consumo e impuestos a los trabajadores que provocaron hasta la rebelión de los policías
contra una medida que se llamó el impuestazo, pero llegamos al colmo de los colmos con la privatización del agua en Cochabamba, que incluyó la privatización del agua de lluvia en un alarde de locura del neoliberalismo. Años después, con el movimiento que fue encabezando Evo Morales y la confluencia de diversos movimientos indígenas y de trabajadores cocaleros, se dio un proceso de cambio. Después de la llamada Guerra del Agua y de otras luchas sociales intensas y de movilizaciones de las comunidades indígenas, campesinas, originarias, se logró arribar al gobierno, se realizó una asamblea constituyente, se aprobó una nueva constitución en Bolivia, pero antes incluso de la aprobación de la nueva constitución, que debe ser del 2009, se echaron a andar diversas políticas sociales, como el bono Juana Azurduy, la beca Juancito Pinto, y una particularmente importante que es la renta dignidad, que voy a subrayar ahorita un enlace que me parece muy importante. Bolivia, como lo digo en el libro, lo comentó Semo, creció a un ritmo más acelerado que cualquiera de nuestros países en estos años. Subrayé el tema de la renta dignidad, porque incluso en términos se enlaza con la nacionalización de la renta petrolera. Este es un dato muy interesante, porque este programa está financiado en buena medida con las ganancias de la renta petrolera. O sea que se le da un destino social a la nacionalización de la renta petrolera. Esto nos lleva a un vínculo del que hablamos aquí en el libro, el vínculo entre el bienestar social y la desconexión, la descolonización. No podríamos abordar los temas de bienestar social en nuestros países como se hace en Europa. Aquí nosotros tenemos que ser conscientes de una relación centro-periferia, norte-sur, por medio de la cual las riquezas de nuestros países salen de nuestros países y llegan a las metrópolis. Hay un saqueo constante durante el colonialismo y un saqueo que continúa a lo largo del tiempo hasta nuestros días. Para lograr índices de bienestar, nosotros requerimos márgenes de soberanía, lo que Samir Amin llama desconexión colonial. A partir de esa desconexión nosotros podemos tener el goce de nuestros recursos. No podría entenderse el desarrollo estabilizador que tuvo México sin la expropiación del petróleo de 1938. No podría entenderse el crecimiento que tuvo Bolivia durante a lo largo de prácticamente una década, sin la nacionalización de la renta petrolera. Por eso hay una condición indispensable para lograr márgenes de bienestar social, conquista, construcción de derechos sociales, que es la soberanía de nuestros pueblos, los procesos de autonomización, los procesos de descolonización. Ahora bien, a lo largo de este texto, hablamos de construcción, de derechos sociales durante el periodo nacional popular, de deconstrucción durante el periodo neoliberal, de reconstrucción durante el ciclo progresista. Pero vale la pena decir que la reconstrucción no solamente es recuperación de antiguos derechos. Hay temas nuevos, hay temas que adquirieron mucha fuerza, por ejemplo, el tema de los pueblos indígenas, originarios, adquirió su propia fisonomía independiente del tema de la tierra. También crecieron en esta época las políticas y por lo tanto los derechos universales que van más allá del ámbito laboral. Por ejemplo, la pensión universal de adultos mayores en México o renta dignidad en Bolivia
no son jubilaciones de los trabajadores del Estado o de las empresas privadas, sino son pensiones que superan el ámbito laboral y alcanzan una universalidad plena. Hay otros temas que se incorporaron, como la igualdad de género, los temas de diversidad cultural, diversidad sexual, la participación social en las políticas públicas, para comentar algunos de los temas nuevos, y en ello las pensiones no contributivas también. Ahora bien, por otro lado, hablamos aquí de lo que entendemos por derechos sociales. La doctora Lucía Álvarez recupera el punto central que quiero enfocar, que quiero enfatizar. Los derechos sociales, si bien son derechos con un alto contenido material, que tienen un carácter colectivo y buscan el bienestar y alcanzar el umbral de dignidad humana, son también, y eso me parece muy importante, el poder jurídico de las masas populares, el poder jurídico de las clases subalternas para ponerle límites a la concentración de riqueza y establecer nuevos pactos redistributivos. Me parece fundamental enfatizarlo, porque eso es lo que quiero decir aquí cuando hablamos de derechos sociales fundamentalmente. De ahí se deriva también otra reflexión, que es la relación entre derechos y políticas sociales, que es la que nos va a llevar al modelo de políticas sociales y derechos sociales del que hablaba la doctora Juana Suárez Conejero. ¿Por qué? Porque en esa relación vamos a encontrar lo siguiente: derechos que se establecen formalmente en ordenamientos legales, en nuestras propias constituciones, y que muchas veces no llegan a materializarse, no se traducen en nada, solo son enunciativos. Les llamamos aquí derechos enunciativos. Algunos de ellos en nuestras constituciones de la época nacional popular. En nuestra Constitución de 1917 tuvimos muchos derechos que fueron enunciativos durante largas décadas, 30 o 40 años después, seguían siendo enunciativos. ¿Cómo podemos decir que hay un derecho verdadero, real, efectivo? Pues a partir de un vínculo, un nexo con las políticas sociales. Las políticas sociales llevan a la realidad el derecho plasmado en el texto. Sin embargo, aquí viene otra reflexión. ¿Toda política social expresa la materialización de un derecho? No, tampoco. Y eso nos lo demostró la etapa neoliberal. El neoliberalismo hizo su propio modelo de política social. No acabó, no desapareció la política social, hizo su política social. Políticas sociales focalizadas, políticas sociales condicionadas, políticas sociales en el margen del extremo de la pobreza, con el objetivo de que cumplieran solo una función de gobernabilidad para impedir la ruptura del sistema. Bueno, hablamos de ello. Eso quiere decir que la materialización de un derecho implica políticas sociales, pero políticas sociales con ciertas características. Esto que digo nos llevó a construir, en realidad, desde la maestría, como lo comentó la doctora Juanita, un modelo donde encontramos cuatro tipos, cuatro ideales tipo, que como sabemos, como nos indica el propio Max Weber, no son exactos, no corresponden exactamente a la realidad, sino que ponderan o exageran ciertas características para poder construir conceptos. ¿Cuáles son esos cuatro modelos que encontramos? Políticas sociales que no tienen perspectiva de derechos, típicas del modelo neoliberal. Políticas sociales con perspectivas de derechos, muchas que se han construido en esta etapa del ciclo progresista. Derechos sociales
solo enunciativos, es decir, que no se traducen en ninguna acción concreta del Estado, y derechos sociales plenos que establecen la virtuosa relación entre un derecho que está debidamente reconocido jurídicamente y una política social que contiene ciertas características. Aquí, entonces, hablamos de 4 tipos y de 4 ideales tipos, y cada uno de ellos lo desglosamos en 10 indicadores. No voy a detallar cada indicador de cada uno de los tipos porque tendría que explicar 40 conceptos en este momento. Pero diría que esos 4 tipos están atravesados por 10 indicadores que son la cobertura, el acceso, el tipo de cobertura universal, focalizada, el tipo de acceso, condicionado, libre, la permanencia, la apropiación social y cultural, los mecanismos de exigibilidad, las formas de participación social, la garantía de los recursos, el sujeto público obligado a realizar las políticas, el sujeto social que conquista y vigila la realización de los derechos y la formalización jurídica de los mismos. Esto es lo que digo en este libro. Ahora bien, casi para finalizar, comento aquí que los derechos sociales no son un resultado puramente legislativo, es más, ni predominantemente. Hay una expresión de Luigi Ferrajoli que me influyó mucho, que leí hace tiempo, donde explica que los derechos sociales se abordan desde hace años desde una perspectiva jurídica, pero también desde la teoría social, no jurídicamente. Y que hay construcciones en ambos campos que se interrelacionan o no. Esto me llevó con la asesoría puntual y rigurosa de mis tutoras, bastante rigurosa, a ir elaborando una secuencia que no es dogmática, pero una secuencia general en la construcción de los derechos. ¿Cómo se construyen los derechos? Bueno, hablamos aquí de una construcción ontológica, o sea, ¿qué son los derechos? El ser de los derechos. Ahí retomamos un debate, por cierto, de un trabajador social, de Carlos Montaño, sobre si los derechos sociales nos llevan a la emancipación humana o solo a una emancipación política. Hablamos del umbral de dignidad humana, o sea, lo que la humanidad considera en un momento histórico dado como todo aquello que las personas requieren para vivir con dignidad: casa, techo, vestido, educación, cultura, lo cual va creciendo en el tiempo y va cambiando en el lugar. Hablamos en segundo lugar de una construcción social, una que viene desde abajo, la apropiación social de los derechos, que empieza antes de los derechos, incluso cuando la gente reivindica algo como su derecho, porque así lo considera, antes de que el legislador piense que ese derecho existe, la gente ya considera que algo es su derecho. La lucha social por los derechos, no hay derecho sin lucha. La lucha es lo que permite vencer la resistencia de quienes acumulan las riquezas que evitan la distribución equitativa. Y también la consolidación de sujetos colectivos, o sea, sujetos que conquistan los derechos y vigilan el cumplimiento de los derechos. Y en tercer lugar hablamos de una construcción estructural. Los derechos asociados a reformas económicas, asociados a reconocimiento jurídico formal, que es importante, porque cuando baja la correlación de fuerzas favorable, es importante que haya quedado plasmado el derecho en la Constitución. Aunque después vengan otras correlaciones de fuerza, nos apoyamos en eso para defender lo logrado. Y
el cambio político que nos permite que estos derechos formen parte de unas visiones nacionales, globales, o incluso más allá de los límites nacionales. Y el cambio político es esto que ha ocurrido con el llamado ciclo progresista y los gobiernos de izquierda en América Latina o gobiernos progresistas. Bueno, de eso hablamos también en este libro. ¿Cuál es nuestra hipótesis? ¿Cuál es la idea? Bueno, aquí decimos lo siguiente, que el viraje neoliberal tuvo como consecuencia una grave irritación social que llevó a la lucha a la gente, y en esa lucha la gente no solo se organizó para la cuestión social, sino que terminó organizándose para la lucha política y conquistando gobiernos, y que esos gobiernos permitieron abrir una nueva etapa de conquista de derechos sociales. Decimos también lo que ya comenté, que esa conquista de derechos sociales va asociada con reformas económicas de corte anticolonial. La nacionalización de la renta petrolera en Bolivia, la nacionalización del litio en México, la recuperación de la mayoría del Estado en la electricidad, para poner algunos ejemplos. Pero también decimos que el viraje neoliberal implicó un cambio ideológico, cultural, un individualismo acendrado y otros elementos con los que estamos combatiendo todavía hoy en día. Decimos también aquí en nuestra hipótesis, además de ello, que esta es una lucha constante. Hay un epílogo que introduzco aquí en el libro por recomendación de mi jurado, ese no venía originalmente, pero en la reflexión del examen doctoral salió pues que la derecha está ahí. La derecha nunca se fue, la derecha no se ha ido. La derecha ha sido oposición en diversos países, en varios ha recuperado el gobierno, a veces por la buena, a veces por la mala. 5 países sufrieron golpes blandos en estos años, bueno, uno de ellos un golpe militar frustrado en Bolivia, pero quiere decir que este es un proceso de resistencia, o sea, estos gobiernos que tenemos en América Latina, digo yo aquí, a veces parecen oposición, son gobierno y son oposición. ¿Por qué? Pues porque hay un orden mundial dominante también. Y también porque al interior de los países hay oligarquías económicas que mantienen el poder económico y se expresan también en fuerzas de derecha que luchan por la restitución de los privilegios perdidos o del poder económico concentrado que han perdido o se ha debilitado. Entonces, todo el proceso en América Latina se ha acompañado de esta relación dialéctica en cada uno de nuestros países. Termino con unos comentarios finales. 1. Estamos terminando este sexenio con una discusión interesantísima, que no está en este libro, ya tendremos que escribir otro para comentarlo, que son todas las reformas, ahora en el doctorado de Trabajo Social, que son las reformas que se están discutiendo en los últimos días del sexenio. O sea, termina el sexenio discutiendo la reforma judicial, la más conocida, pero es una reforma que puede parecer hasta de comprensión elemental. ¿Por qué un servidor público debe ganar 300,000 y junto con sus prestaciones sociales 500,000 o 600,000 pesos? ¿Cuál es la explicación de eso? Entonces se construyó un privilegio. Entonces, la reforma judicial también tiene una connotación de igualdad. Ahora, pero se están aprobando otras reformas que por la presencia del debate de la reforma judicial no se ven. Pero en comisiones ya se aprobó una reforma sobre jubilaciones, para que las y los trabajadores se jubilen con el salario que tenían al momento de jubilarse. Una reforma
sobre pueblos indígenas para que sean reconocidos como sujetos de derecho y se reconozcan sus sistemas normativos, y incluyendo a los pueblos afromexicanos. Una reforma en materia de vivienda para que se construya masivamente vivienda en renta a bajo costo con posibilidad de compra por el trabajador. Una reforma para que el salario mínimo nunca se actualice por debajo de la inflación, que ya lo hicimos a nivel de ley, pero que ahora estaría en la Constitución. Bueno, una reforma para que la pensión que ahora se entrega desde los 65 años quede así en la Constitución, porque la Constitución dice desde los 68, a excepción de los adultos mayores de las comunidades indígenas. Y una reforma para universalizar la pensión de las personas con discapacidad, entre otras. Son como 20 reformas, muchas con nuevos contenidos sociales, o sea, se va a terminar el sexenio, pero no se termina la transformación. Y eso tiene un enorme valor. Ya hablará de eso el presidente en su informe el 1 de septiembre en el Zócalo, sobre esos temas y otros que vienen. Bueno, ya prepararemos unos libros sobre eso y sobre lo que ocurre en el segundo piso de la transformación. Este libro, como bien se dijo aquí, es un resumen de la tesis. Tiene 400 páginas, pero la tesis tenía 620, entonces, pues es en efecto más reducido el texto. Pero me decían ahorita que veníamos para acá los compañeros con los que trabajo, son mis colaboradores, que cómo destinarle tiempo a esto, ¿no? Como, bueno, ellos ven cómo le hacemos, pero además me ayudan, porque me ayudan muchas veces con mucha información. Pero yo les dije, bueno, si Lenin en la Revolución escribió materialismo y empiriocriticismo, échense ese trompo a la uña, pues algún esfuerzo tenemos que hacer los demás también para hacer alguna aportación reflexiva sobre el proceso en el que estamos participando, el que estamos viviendo. Aquí digo que nos basamos en el pensamiento crítico latinoamericano, que no solo es teoría, sino teoría y praxis. Yo les pido mucho que adquieran el libro, cómprenlo, aquí lo están vendiendo los de Porrúa afuera, sobre todo léanlo. Para mis alumnos pues es obligatorio que lo lean, por ahí hay algunos, y bueno, ya si después de la gran venta que va a tener el libro, quedan algunos, pues los donaremos a la biblioteca de la Escuela Nacional de Trabajo Social. Muchas gracias, amigas, amigos, muchas gracias.